Ningún médico pudo salvar al hijo del millonario, hasta que una humilde mesera dio un paso al frente e hizo lo imposible, dejando a todos sin palabras y al padre con lágrimas en los ojos. Antes de comenzar, necesito pedirle algo importante. Si no sigue nuestro canal ahora mismo, los algoritmos podrían separarnos para siempre. Sus me gusta, sus comentarios y sus compartidos son la única forma de que sigamos conectados. No permita que este sea nuestro último encuentro. Presione el botón de seguir ahora. Y ahora, entremos en la historia. Alejandro Salinas se acomodó la corbata de seda italiana por tercera vez en 10 minutos, con la mandíbula tensa, mientras observaba a su hijo de 7 años, Mateo, avanzar con dificultad apoyado en sus muletas sobre el piso de mármol del Centro Médico Salinas de la Ciudad de México. La ironía no se le escapaba. Era dueño del hospital privado más avanzado del país y, aún así, era incapaz de ayudar a su propio hijo a caminar con normalidad. Señor Salinas, los inversionistas de Monterrey lo esperan en la sala de juntas susurró su asistente, Laura, con la voz apenas audible en el pasillo estéril, adornado con premios y reconocimientos que de pronto se sentían vacíos. Dígales que necesito 5 minutos más, respondió Alejandro, sin apartar sus ojos gris acero de Mateo, quien se detuvo a descansar, aferrando las muletas con una determinación que al mismo tiempo rompía y fortalecía el corazón de su padre. El doctor Hernández se acercó con los resultados más recientes y su expresión ya anunciaba decepción. El tratamiento experimental de Alemania no mostró una mejoría significativa. Alejandro, me temo que hemos agotado la mayoría de las opciones convencionales. Las manos de Alejandro se cerraron en puños. 3 años de búsqueda, consultas con especialistas desde la UNAM hasta clínicas privadas en Guadalajara, millones de pesos invertidos en tratamientos de vanguardia. Y aún así su hijo enfrentaba cada día con un valor que humillaba al empresario más poderoso de la ciudad. La condición de Mateo, un raro trastorno neurológico que afectaba sus habilidades motoras, había desconcertado a todos los expertos que consultaron. Papá, ¿podemos ir a comer a ese lugar donde hacen el sándwich de queso a la parrilla bien rico?, preguntó Mateo, con una sonrisa luminosa que ocultaba cualquier frustración. Claro que sí, campeón. Lo que tú quieras, respondió Alejandro, cargándolo en brazos con todo y muletas. La risa del niño resonó en el pasillo, un sonido más valioso que cualquier ganancia que Alejandro hubiera conseguido en su vida. 20 minutos después llegaron a la cafetería Lupita, un lugar sencillo que Mateo había descubierto durante una de sus citas médicas cercanas. Alejandro se sentía demasiado elegante con su traje de más de 60,000 pesos entre los asientos de vinil y el piso a cuadros, pero la emoción de su hijo hacía que cualquier incomodidad valiera la pena. Bienvenidos a Lupita, mesa para 2, dijo una voz cálida y agradable, con un tono inteligente que hizo que Alejandro levantara la vista del teléfono por primera vez desde que entraron. Sofía Morales estaba frente a ellos, con la libreta de pedidos en la mano y el cabello castaño claro recogido en una sencilla cola. Vestía el uniforme negro del lugar, pero su postura sugería que pertenecía a un entorno mucho más sofisticado que esa humilde cafetería. Sus ojos verdes mostraban una profundidad que hablaba de experiencias más allá de sus aparentes 20 años. Sí, nuestra mesa de siempre junto a la ventana, respondió Alejandro con cierta frialdad, ya buscando su teléfono otra vez. Tú debes ser Mateo, dijo Sofía, agachándose con naturalidad hasta quedar a la altura del niño. He escuchado que das las mejores recomendaciones de sándwiches de queso en toda la ciudad. Mateo soltó una risita, encantado al instante. Papá dice que soy un experto porque los he probado en todos lados. Un verdadero conocedor, dijo Sofía con seriedad, como si hablara de un buen vino. Eso es muy impresionante. Seguro sabes exactamente cómo debe derretirse el queso, ¿verdad?
Mientras caminaban hacia la mesa, Alejandro notó la forma de andar de Sofía, segura, decidida, casi clínica. Se movía con la precisión de alguien acostumbrado a situaciones de mucha presión, no con la ligereza despreocupada que uno esperaría de una mesera común. ¿Quieres que te ayude con eso?, preguntó Sofía a Mateo, señalando las muletas con una amabilidad directa, sin la lástima incómoda que la mayoría de los adultos mostraba. Yo puedo, dijo Mateo con orgullo, acomodándose en el asiento. Cada vez soy más rápido con estas. Lo veo. Tu equilibrio y coordinación son excelentes, respondió Sofía. Y Alejandro percibió algo en su tono. No era solo cortesía, era una evaluación profesional. Parece que sabe bastante de terapia física para ser mesera, comentó Alejandro, con una mezcla de desconfianza y curiosidad. La expresión de Sofía cambió apenas un segundo, una sombra cruzó su rostro antes de recuperar su sonrisa profesional. He tenido algo de experiencia con problemas de movilidad, respondió con diplomacia. Ahora, ¿qué les traigo de comer hoy? Mientras tomaba la orden, Alejandro observó sus manos. Eran suaves y cuidadas, con callos en lugares que sugerían actividades más complejas que cargar platos. Al escribir, su letra era precisa, casi médica. Papá, ella es muy buena onda, susurró Mateo cuando Sofía se fue a la cocina. Sí, parece adecuada, respondió Alejandro, aunque su atención seguía regresando a la cocina, donde veía a Sofía moverse con una eficiencia casi coreografiada. Cuando volvió con la comida, Mateo intentaba abrir un paquete de galletas, y sus habilidades motoras finas hacían que la tarea resultara frustrante. Sofía observó un momento y luego se sentó a su lado. ¿Puedo mostrarte un truco?, preguntó con suavidad. A veces el ángulo lo cambia todo. Dio las manos de Mateo, ajustando su agarre con una precisión sutil que hizo que la tarea fuera mucho más fácil de inmediato. Alejandro observó la escena con una fascinación creciente. El contacto de Sofía era seguro, terapéutico, casi como ver a una terapeuta ocupacional con muchos años de experiencia trabajando con un paciente. Ahí está, solo necesitabas activar los músculos del pulgar de otra manera, explicó Sofía, y Alejandro casi se atraganta con el café. Activar músculos del pulgar no era un vocabulario típico de una mesera. ¿Estás seguro de que solo trabajas sirviendo mesas aquí?, preguntó Alejandro directamente, con ese instinto empresarial que le decía que algo no cuadraba. Las mejillas de Sofía se sonrojaron ligeramente. Sirvo comida, sí. ¿Hay algo de malo en eso? No hay nada de malo en el trabajo honesto, respondió Alejandro, aunque su tono dejaba claro que no estaba del todo convencido. Solo parece tener habilidades muy interesantes. La gente está llena de sorpresas, señor Salinas, dijo Sofía con una leve sonrisa que podía interpretarse como misteriosa o simplemente educada. El reconocimiento del nombre golpeó a Alejandro de inmediato. Nunca mencioné mi apellido. Los ojos de Sofía se abrieron apenas una fracción de segundo antes de recuperarse. Usted es Alejandro Salinas. Su foto salió en la sección de negocios la semana pasada. La ampliación del centro médico. Además, Mateo mencionó que usted es dueño de varios hospitales durante su consulta como experto en sándwiches de queso. Buena recuperación, pensó Alejandro, pero no lo suficiente. Esa mesera acababa de demostrar que leía noticias de negocios y retenía información detallada sobre instalaciones médicas. Su curiosidad empezaba a transformarse en un interés genuino. Papá, ¿Sofía puede comer con nosotros?, preguntó Mateo de pronto. Ella sabe de músculos del pulgar y también le gusta el sándwich de queso. Alejandro esperaba que Sofía rechazara con cortesía, pero ella dudó, mirando alrededor de la cafetería casi vacía. Si a tu papá no le molesta, supongo que puedo tomar un pequeño descanso.
Por favor, acompáñenos, se oyó decir Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de su invitación. Cuando Sofía se deslizó en el asiento frente a ellos, Alejandro notó cómo evaluaba automáticamente la postura de Mateo, haciendo pequeños ajustes casi invisibles en su posición, sin llamar la atención. Todo en su interior le decía que esa mujer ocultaba algo importante, y Alejandro Salinas había construido su imperio confiando en sus instintos sobre las personas. Entonces, Sofía, comenzó él, recostándose con la confianza relajada de alguien acostumbrado a obtener respuestas. ¿Qué la trajo a trabajar como mesera en la cafetería Lupita? La pregunta cayó como un desafío. Y la respuesta de Sofía determinaría si las sospechas crecientes de Alejandro estaban justificadas o si solo se sentía intrigado por una mesera inusualmente observadora que había conquistado el corazón de su hijo con una amabilidad auténtica. El tenedor de Sofía quedó suspendido sobre su ensalada mientras la pregunta de Alejandro flotaba en el aire entre ellos. Ella podía sentir su mirada penetrante analizando cada microexpresión, cada pausa. Mateo, ajeno a la tensión, devoraba feliz su sándwich de queso con el entusiasmo despreocupado que solo los niños poseen. La vida no siempre sale como uno la planea, respondió Sofía con cuidado, dando un bocado medido para ganar tiempo. A veces terminamos en lugares que nunca imaginamos. Eso es bastante filosófico para alguien que sirve comida reconfortante, observó Alejandro, con un tono lo suficientemente cálido como para suavizar lo que podría haber sido una acusación. Prefiero pensar que es adaptabilidad, replicó Sofía con una leve sonrisa. Es increíble cuánto se puede aprender de las personas cuando no se está sentado detrás de un escritorio de caoba, haciendo suposiciones sobre su inteligencia según su puesto de trabajo. Alejandro alzó una ceja, claramente sin esperar ese sutil golpe verbal. Tocado, aunque diría que la curiosidad por alguien que habla de activar músculos del pulgar con un niño de 7 años no es lo mismo que hacer suposiciones. Punto válido, concedió Sofía, y Mateo levantó la vista de su sándwich, percibiendo que la conversación adulta se había puesto interesante. ¿Están teniendo una de esas pláticas de adultos donde dicen una cosa pero quieren decir otra?, preguntó Mateo con una percepción sorprendente. Sofía soltó una carcajada genuina que transformó por completo su rostro. Su hijo es excepcionalmente inteligente, señor Salinas. Lo heredó de su madre, respondió Alejandro de forma automática, y enseguida sintió esa conocida opresión en el pecho que siempre llegaba cuando pensaba en Clara. Habían pasado 3 años desde que se fue, pero el dolor seguía emboscándolo en los momentos menos esperados. Sofía lo notó de inmediato. Lamento su pérdida, dijo en voz baja, con una empatía que sugería experiencia personal con el duelo. Alejandro estudió su rostro, sorprendido por la comprensión auténtica que vio en ella. ¿Cómo supo que hablaba de una pérdida? Por la forma en que cambió su voz, por la ligera tensión en sus hombros. Algunas cosas son universales, sin importar el nivel económico, respondió Sofía, y luego pareció darse cuenta de que estaba siendo demasiado observadora otra vez. Usted nota demasiadas cosas para alguien que supuestamente solo lleva comida a las mesas, dijo Alejandro, pero su tono ya no era de sospecha, sino de interés. Mateo había seguido la conversación con la intensidad de un niño que siente que algo importante está ocurriendo. Sofía, ¿tú sabes ayudar a personas que no caminan bien? La pregunta era inocente, pero la reacción de Sofía fue inmediata y reveladora. Todo su cuerpo se tensó por un instante, sus dedos apretando el tenedor un poco más de la cuenta. Alejandro guardó mentalmente esa reacción. Sé un poco, dijo Sofía con cuidado. ¿Por qué lo preguntas, cariño? Porque a veces mis piernas no funcionan como las de otros niños y los doctores no pueden arreglarlo. Pero cuando me ayudaste con las galletas, se sintió diferente. Mejor, de alguna manera.
Alejandro observó cómo la expresión de Sofía atravesaba varias emociones. Sorpresa, algo parecido al reconocimiento y luego una distancia profesional cuidadosamente controlada que le resultó extrañamente familiar. Mateo, dijo Sofía con suavidad, ¿te molestaría si veo cómo sostienes las cosas, solo para ver si hay pequeños trucos que puedan ayudarte? Ella estaba pidiendo permiso tanto a Mateo como a Alejandro, pero su voz había adoptado un tono de autoridad serena que hizo que Alejandro se enderezara en el asiento. Aquello no era una mesera conversando con un cliente. Era alguien con verdadera experiencia realizando una evaluación clínica. Claro, dijo Mateo con entusiasmo, mientras Alejandro asintió en señal de consentimiento, con la fascinación imponiéndose a cualquier cautela. Sofía se movió al lado de Mateo dentro del asiento, con movimientos precisos y decididos. Lo observó tomar su sándwich, analizó cómo sujetaba el vaso, y tomó notas mentales que Alejandro casi podía ver formándose detrás de su expresión concentrada. Mateo, ¿puedes cerrar el puño para mí? Bien. Ahora mueve solo los dedos, dejando quieto el pulgar. Perfecto. Su voz había cambiado por completo. Cálida pero profesional, alentadora pero analítica. Tu control motor fino es en realidad bastante bueno, continuó Sofía, y Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Control motor fino era exactamente lo que el doctor Hernández había mencionado en su última consulta, el área específica donde Mateo tenía mayores dificultades. Prueba esto, dijo Sofía, mostrándole cómo colocar la mano de otra forma al alcanzar el vaso. Inicia el movimiento desde el hombro. Deja que la fuerza fluya por el brazo hasta los dedos, en lugar de forzarla desde la muñeca. El cambio en el movimiento de Mateo fue sutil, pero inmediato. Su alcance fue más firme, más controlado. Alejandro se inclinó hacia adelante, sin poder creer lo que estaba viendo. ¿Cómo supo hacer eso?, preguntó Alejandro, con la voz tensa por la emoción contenida. Sofía se quedó inmóvil, dándose cuenta de que había revelado demasiado. He ayudado antes a personas con retos similares. ¿A qué personas? ¿Dónde? Y no me diga que aprendió eso sirviendo café y pastel, insistió Alejandro, con la desesperación de un padre superando cualquier preocupación por la cortesía. Mateo practicaba su nueva forma de sujetar las cosas, encantado con la mejoría, ajeno a la tensión creciente entre los adultos. Es complicado, dijo Sofía, empezando a retirarse. La condición de mi hijo también es complicada, respondió Alejandro, con la voz cargada por el peso de 3 años de búsqueda desesperada. Así que, por favor, ayúdeme a entender cómo una mesera sabe más sobre sus habilidades motoras que especialistas del Instituto Nacional de Pediatría. Sofía miró a Mateo, todavía feliz explorando su nueva destreza, y luego volvió la mirada a Alejandro. Algo en su expresión, una esperanza cruda mezclada con una desesperación apenas contenida, pareció alcanzarla. Antes trabajaba en rehabilitación pediátrica, dijo en voz baja. Antes de venir aquí. Alejandro sintió que su mundo se movía ligeramente. ¿Trabajaba? ¿Y por qué dejó de hacerlo? Porque a veces el mundo médico no es tan puro como la gente cree, respondió Sofía, con un tono amargo que hablaba de una traición personal. Eso suena muy enigmático. Es honesto, contestó Sofía. No todo se puede resolver con dinero y contactos, señor Salinas. Ni siquiera cuando uno es dueño de hospitales. El desafío en su voz despertó algo en Alejandro, no enojo, sino reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin reverencia ni interés oculto. Alguien que veía más allá de su riqueza y posición, y lo trataba simplemente como a un padre buscando ayuda para su hijo. Tiene razón, dijo Alejandro, sorprendiéndolos a ambos. El dinero no puede curar a Mateo. 3 años y millones de pesos lo han demostrado. Pero el conocimiento sí puede ayudar.
La experiencia puede marcar la diferencia. Y ahora mismo, usted parece tener ambas cosas. Sofía lo miró fijamente, claramente sin esperar una admisión de vulnerabilidad de alguien con su fama de control y dominio. ¿Qué es exactamente lo que me está pidiendo?, preguntó con cautela. Le estoy pidiendo que ayude a mi hijo, respondió Alejandro con sencillez. Cueste lo que cueste, necesite lo que necesite, haya pasado lo que haya pasado en su vida, nada de eso importa si puede mejorar la vida de Mateo. Mateo levantó la vista, percibiendo la importancia del momento. Sofía, ¿me ayudarías a caminar mejor? Prometo portarme bien y hacer exactamente lo que me digas. La compostura de Sofía finalmente se quebró un poco, y una emoción sincera cruzó su rostro. Mateo, tú ya eres perfecto tal como eres. Cualquier ayuda que yo pudiera ofrecerte solo serían herramientas para que las cosas sean más fáciles. Entonces, ¿si me ayudarás?, preguntó Mateo con esperanza. Sofía miró a Alejandro y luego volvió a mirar a Mateo, luchando claramente con una decisión que iba más allá de simples técnicas de terapia física. Necesito pensarlo, dijo al final. Esto es más complicado de lo que imaginas. Alejandro metió la mano en el saco y sacó una tarjeta, escribiendo su número personal en el reverso. Tómese todo el tiempo que necesite, pero por favor considérelo. Lo que haya pasado antes no tiene por qué definir lo que pase después. Sofía tomó la tarjeta y sus dedos rozaron los de él por un instante. El contacto fue eléctrico, inesperado, y ambos se apartaron ligeramente, sorprendidos por esa sacudida de conciencia. Debería volver al trabajo, dijo Sofía, colocándose de nuevo su máscara profesional, aunque el rubor en sus mejillas no logró ocultarse del todo. Mientras retiraba los platos, Alejandro se descubrió memorizando detalles de ella, la forma en que se movía, el control cuidadoso de sus expresiones, la evidente inteligencia que intentaba minimizar. Mateo ya preguntaba cuándo podrían volver a ver a Sofía. Alejandro Salinas estaba acostumbrado a conseguir lo que quería mediante persistencia y recursos. Pero algo le decía que Sofía Morales requeriría un enfoque completamente distinto, uno que quizá pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar por las personas que amaba. Pasaron 3 días antes de que Alejandro recibiera la llamada de Sofía. Estaba en medio de una junta directiva, analizando proyecciones trimestrales con inversionistas de 3 continentes distintos, cuando su teléfono personal vibró. Al ver un número desconocido, estuvo a punto de ignorarlo, hasta que algo lo impulsó a salir de la sala de juntas y contestar. Señor Salinas, habla Sofía Morales, de la cafetería Lupita. Su voz sonaba distinta por teléfono, más formal, cuidadosamente controlada. Alejandro sintió que el pulso se le aceleraba de manera inesperada. Sofía empezaba a pensar que había decidido no ayudar a Mateo. He estado pensándolo, respondió ella. Mucho. Si acepto trabajar con él, tendrán que cumplirse ciertas condiciones. Alejandro casi sonrió. Por supuesto que habría condiciones. En su experiencia, las personas más valiosas siempre las tenían. La escucho. Primero, esto se hará de manera profesional, no como un favor ni un acto de caridad, sino como una relación terapéutica formal. Necesitaré ver todo su historial médico, consultar con sus doctores actuales y establecer un plan de tratamiento real. Hecho. ¿Qué más? Segundo, trabajaremos en lugares neutrales. Ni en su casa ni en el centro médico. En algún sitio donde Mateo pueda sentirse cómodo y relajado. Alejandro hizo una pausa, intrigado por su insistencia en los límites. ¿Alguna sugerencia? Hay un centro comunitario a unos 10 minutos de la cafetería. Tienen un espacio excelente para terapia física que rentan por hora. Está limpio,
bien equipado y no resulta intimidante. ¿Y la tercera condición?, preguntó Alejandro, percibiendo que aún faltaba algo. Sofía dudó un instante. Mi pasado no está en discusión. Usted me contrata para ayudar a Mateo, no para satisfacer su curiosidad sobre por qué trabajo como mesera en lugar de hacer lo que hacía antes. El ligero quiebre en su voz le dijo a Alejandro todo lo que necesitaba saber. Lo que hubiera alejado a Sofía de la rehabilitación pediátrica había sido lo suficientemente doloroso como para dejar marcas profundas. De acuerdo, dijo él con sencillez. ¿Cuándo empezamos? El sábado por la mañana, a las 9. Le mandaré la dirección por mensaje. Alejandro colgó sintiendo una mezcla de esperanza y expectación que no tenía nada que ver solo con el tratamiento de Mateo, y mucho que ver con volver a ver a Sofía Morales en su verdadero elemento. El sábado amaneció fresco y despejado. Alejandro apenas había dormido, alternando entre la emoción por los posibles avances de Mateo y un nerviosismo inexplicable por ver de nuevo a Sofía. Mateo, por su parte, no había hablado de otra cosa más que de Sofía la ayudante desde que salieron de la cafetería. El centro comunitario era sencillo pero bien cuidado, ubicado en una antigua bodega adaptada, con techos altos y luz natural entrando por tragaluces. Alejandro esperaba tener que pasar por conversaciones preliminares, quizá llenar formularios. En lugar de eso, encontró a Sofía en la sala de terapia física, vestida con ropa deportiva negra que dejaba ver brazos tonificados y una complexión atlética que hablaba de entrenamiento serio. Llevaba el cabello recogido en una cola práctica y revisaba una carpeta llena de documentos detallados. Ha estado ocupada, observó Alejandro, notando la disposición profesional, los tapetes de ejercicio, las herramientas de terapia y lo que parecía ser un plan de sesión cuidadosamente diseñado. Le dije que si hacíamos esto, lo haríamos bien, respondió Sofía, levantando la vista con una sonrisa más cálida que la de su voz telefónica. Mateo, ¿estás listo para trabajar un poco? Sí. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Mateo con entusiasmo, acomodando las muletas bajo sus brazos. Del divertido, dijo Sofía guiñándole un ojo. Pero primero necesito entender exactamente cómo está funcionando tu cuerpo ahora. ¿Está bien? Durante los siguientes 30 minutos, Alejandro observó cómo Sofía realizaba la evaluación más completa que jamás había visto sobre la condición de su hijo. Era paciente pero precisa, alentadora pero analítica, guiando a Mateo a través de movimientos y ejercicios mientras tomaba notas detalladas. Su experiencia era innegable. Identificó debilidades musculares y patrones de compensación que otros terapeutas no habían detectado, hizo preguntas sobre la vida diaria de Mateo que revelaron aspectos que ningún médico había considerado y, lo más sorprendente, logró que toda la evaluación se sintiera como un juego elaborado. Mateo, lo estás haciendo excelente, dijo Sofía al terminar esa parte. Ahora quiero enseñarte algo interesante. Lo condujo hasta un tapete y le mostró una serie de ejercicios que parecían simples, pero estaban claramente diseñados para abordar sus desafíos neurológicos específicos. Lo que más impresionó a Alejandro fue cómo Sofía ajustaba su enfoque en tiempo real, leyendo las reacciones de Mateo y adaptándose al instante. ¿Sientes la diferencia cuando activas primero el centro de tu cuerpo?, preguntó Sofía mientras Mateo realizaba un movimiento con un control notablemente mejor que antes. Sí, es como si todo mi cuerpo trabajara junto y no solo mis brazos, respondió Mateo, genuinamente emocionado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En solo 30 minutos, Sofía había logrado que Mateo tuviera un mejor control motor que en meses de terapia convencional. Pero más que eso, le había dado confianza, lo había hecho sentirse capaz y no limitado. Sofía, dijo Alejandro durante una pausa mientras Mateo bebía agua, ¿dónde se formó exactamente? Este nivel de experiencia no aparece de la noche a la mañana.
La expresión de Sofía cambió, la máscara profesional volviendo a su lugar. Le dije que mi pasado no estaba en discusión. Incluso cuando es evidente que es de nivel internacional. Mateo ha avanzado más en una sola sesión que en meses de terapia tradicional. Un progreso que podría perderse si no mantenemos constancia y límites adecuados, respondió Sofía con firmeza, aunque Alejandro alcanzó a ver un destello de orgullo en sus ojos. La conversación se interrumpió por la voz entusiasmada de Mateo. Sofía, mira esto. Estaba intentando el ejercicio de activación del centro por su cuenta, con la técnica aún imperfecta, pero con una determinación absoluta. Excelente trabajo, Mateo. Ya le estás agarrando la onda, lo animó Sofía, y luego se volvió hacia Alejandro con una expresión más suave. Es un niño extraordinario, ¿sabe? Su neuroplasticidad es excepcional para su condición. Neuroplasticidad, repitió Alejandro. Ese no es un término básico de terapia física. Sofía se dio cuenta de que había revelado un conocimiento más especializado y apartó la mirada. Leo mucho. Sofía, dijo Alejandro con voz tranquila, pase lo que haya pasado en su pasado, lo que sea que la haya hecho dejar la medicina, no cambia el hecho de que tiene un don. Mateo responde a usted como no lo ha hecho con ningún otro terapeuta. A veces los dones vienen con precios demasiado altos, respondió Sofía en voz baja, observando a Mateo practicar sus ejercicios con una concentración admirable. Alejandro quiso insistir, pedir más explicaciones, pero algo en el tono de Sofía lo hizo detenerse. En lugar de eso, dijo, lo importante es que lo está ayudando ahora. Gracias. Sofía pareció sorprendida por su contención, como si esperara más interrogatorios sobre su pasado. De nada. A la misma hora la próxima semana. Por supuesto. Y Sofía, sea lo que sea que hacía antes, donde sea que se haya formado, es exactamente lo que Mateo necesita ahora. Mientras se preparaban para irse, Mateo abrazó a Sofía con un cariño sincero. Sofía, eres la mejor ayudante del mundo. ¿También puedes ser mi amiga? No solo mi maestra. Claro que sí, corazón, respondió Sofía, dejando caer por completo su actitud profesional ante la inocencia del niño. Alejandro observó la escena, impresionado por la naturalidad con la que Sofía conectaba con Mateo, por cómo bajaba sus defensas ante el entusiasmo genuino de su hijo. Se preguntó qué haría falta para ganarse esa misma confianza sin reservas de la mujer misteriosa que estaba logrando pequeños milagros con su niño. Caminando hacia los autos, Alejandro tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. En lugar de presionar a Sofía para que revelara su pasado, se ganaría su confianza del mismo modo en que ella estaba ganándose el progreso de Mateo, poco a poco. Con constancia y un respeto auténtico por los límites que necesitaba mantener. Pero mientras la veía alejarse en un sedán modesto, tan cuidadosamente elegido como todo en ella, Alejandro se descubrió deseando que esa confianza, algún día, incluyera entender a la fascinante y reservada mujer que estaba devolviendo la luz a la vida de su hijo. El correo electrónico anónimo llegó un martes por la mañana, deslizándose en la bandeja de entrada de Alejandro entre reportes trimestrales y propuestas de fusión, como un dardo envenenado directo al corazón. El asunto era frío y profesional. Advertencia urgente sobre la nueva terapeuta de su hijo. Posible falta grave a la ética médica. Alejandro estuvo a punto de borrarlo pensando que era spam, hasta que vio el nombre de Sofía en la vista previa. La sangre se le heló al abrir el mensaje. Señor Salinas, me veo obligado a advertirle sobre Sofía Rodríguez, quien actualmente usa el apellido Morales. Hace 3 años, la doctora Rodríguez fue despojada de su cédula profesional tras la muerte catastrófica de un paciente en el Hospital Infantil de México. Su protocolo de tratamiento experimental provocó parálisis permanente en un paciente de 8 años.
La demanda de la familia reveló negligencia grave y datos de investigación falsificados. Me alarma saber que de algún modo ha tenido acceso a su hijo. Por favor, proteja a Mateo antes de que la historia se repita. Atentamente, un profesional de la salud preocupado. Adjuntos venían lo que parecían ser documentos judiciales, resoluciones del Consejo Médico y artículos periodísticos que detallaban un caso de mala práctica que había destruido la carrera y la reputación de Sofía. Las fotografías mostraban a una mujer distinta, elegantemente vestida, segura, de pie junto a premios de investigación y hablando en congresos médicos, pero el rostro era inconfundible. Era Sofía. Las manos de Alejandro temblaban mientras leía. Sofía Rodríguez había sido una estrella en ascenso en neurología pediátrica, una prodigio que se graduó de medicina a los 24 años y realizaba investigaciones innovadoras sobre trastornos motores infantiles. El caso que la destruyó involucraba un tratamiento desarrollado por ella misma, aplicado sin la autorización adecuada, que dejó a un niño con parálisis permanente. La traición le dolió más que cualquier engaño empresarial que hubiera vivido. Sofía no solo había ocultado su pasado. Lo había engañado activamente sobre la experiencia que estaba usando para tratar a Mateo. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo? ¿Cómo pudo confiar el cuidado de su hijo a alguien que ya había arruinado la vida de otro niño? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, confirmando la sesión del sábado. La normalidad casual del texto le pareció obscena después de lo que acababa de descubrir. Hola, Alejandro. Con ganas de verlos el sábado. El progreso de Mateo ha sido notable. Tengo algunos ejercicios nuevos que pueden ayudar con su coordinación bilateral. Nos vemos a las 9. Sofía. Alejandro se quedó mirando la pantalla, con la furia y el dolor luchando en su pecho. Ella seguía fingiendo, manteniendo la historia de que solo había sido una trabajadora de rehabilitación y no una doctora desacreditada cuya negligencia había destrozado a una familia. Llamó a Sofía de inmediato, con su voz empresarial fría y controlada, a pesar del torbellino emocional que llevaba dentro. Sofía, tenemos que hablar ahora. No el sábado. Ahora. Su voz cambió al instante al percibir el tono de él. Alejandro, ¿qué pasa? ¿Mateo está bien? Mateo está bien. Es por usted que estoy preocupado, doctora Rodríguez. El silencio que siguió fue tan largo que Alejandro pensó que la llamada se había cortado. Cuando Sofía finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo se enteró? Alguien que se preocupa por la seguridad de mi hijo me envió la verdad sobre su carrera anterior. La pregunta es por qué usted no lo hizo. Alejandro, por favor, déjeme explicarle. ¿Explicar qué? ¿Cómo mintió sobre su identidad? ¿Cómo ha estado tratando a mi hijo con técnicas creadas por alguien que dejó paralizado a otro niño? ¿Cómo ha fingido ser una simple mesera cuando en realidad es una doctora desacreditada que perdió su licencia por mala práctica? No fue mala práctica, dijo Sofía, y su voz se quebró con 3 años de dolor contenido. El tratamiento estaba funcionando. La familia estaba desesperada, igual que usted ahora. Yo intentaba salvar la movilidad de esa niña, no destruirla. El consejo médico no estuvo de acuerdo. Tampoco los tribunales. Tampoco la familia cuya hija nunca volverá a caminar por su arrogancia, respondió Alejandro con dureza. El sollozo de Sofía se escuchó claramente al otro lado del teléfono. Usted no entiende lo que realmente pasó. El caso, las pruebas, todo fue manipulado. Me tendieron una trampa personas que querían robar mi investigación, destruir mi credibilidad para quedarse con mi trabajo. Qué conveniente, respondió Alejandro, aunque algo en la desesperación de Sofía lo hizo vacilar. Culpar a una conspiración cuando su propia negligencia arruinó la vida de una niña. Tengo pruebas,
dijo Sofía con urgencia. Documentos que muestran lo que realmente ocurrió, quién fue el verdadero responsable. He cargado con este secreto durante 3 años, con miedo de confiar en alguien, porque quienes me traicionaron tienen conexiones en todas partes, incluso en su mundo. Alejandro sintió una chispa de duda, pero la furia era demasiado intensa. Incluso si eso fuera cierto, usted me mintió. Puso a mi hijo en riesgo al ocultar su historia. ¿Cómo espera que confíe en una sola palabra de lo que dice ahora? Porque usted ha visto los resultados, suplicó Sofía. El progreso de Mateo es real. Mis técnicas funcionan porque se basan en ciencia sólida, no en las mentiras que destruyeron mi carrera. Por favor, Alejandro, no permita que esa conspiración lastime a Mateo quitándole un tratamiento que de verdad lo está ayudando. El tratamiento se termina ahora, dijo Alejandro con voz definitiva. No nos vuelva a contactar. No se acerque a mi hijo. Si intenta cualquier otro contacto, haré que seguridad la saque personalmente. Colgó antes de que Sofía pudiera responder y se dejó caer en la silla de su oficina, sintiéndose vacío y traicionado. A través de los ventanales de piso a techo, la Ciudad de México se extendía bajo él como un reino que ya no deseaba gobernar. Todo lo que había construido, todo su éxito y poder, se sentía insignificante frente a ese engaño. Pero incluso mientras intentaba procesar su enojo, Alejandro no podía olvidar la emoción de Mateo antes de cada sesión con Sofía, el progreso genuino que había logrado. La luz en los ojos de su hijo cuando hablaba de su ayudante. Si Sofía fuera realmente peligrosa, si su tratamiento fuera dañino, ¿no habría empeorado la condición de Mateo en lugar de mejorar? La duda se le clavó como una astilla en la mente, creciendo con cada hora que pasaba. Al caer la noche, Alejandro se encontró revisando con más cuidado el correo anónimo, notando inconsistencias en los documentos adjuntos. Cuestionando el momento tan conveniente de esa revelación justo cuando Mateo estaba mostrando avances sin precedentes. A las 9 de la noche, su investigador privado, Roberto Méndez, llegó al Penthouse con un informe preliminar que lo cambiaría todo. Alejandro, quien le envió esta información, tiene vínculos con personas muy poderosas. El correo fue enviado a través de servidores en 3 países distintos, pero logré rastrearlo hasta un despacho de abogados especializado en disputas de patentes médicas. ¿Y eso qué tiene que ver con Sofía Rodríguez?, preguntó Alejandro. Roberto extendió varios documentos sobre la mesa del comedor. La doctora Sofía Rodríguez trabajaba en protocolos de tratamiento revolucionarios para trastornos neurológicos infantiles. Su investigación valía millones, posiblemente miles de millones, si se convertía en tratamientos estandarizados. Un día antes de que su caso de mala práctica llegara a juicio, 3 colegas de alto rango en su hospital registraron patentes de tratamientos sospechosamente similares a los suyos. Alejandro examinó los registros de patentes y su mente empresarial reconoció de inmediato el patrón. Querían su investigación. Y más que eso, necesitaban desacreditarla por completo para que nunca pudiera reclamar el robo. El caso de mala práctica fue su arma. Aún sigo investigando, pero las pruebas preliminares indican que el deterioro del paciente no fue causado por el tratamiento de la doctora Rodríguez. Fue provocado por un medicamento secundario administrado por otro médico, después de que el protocolo de ella ya había mostrado resultados positivos. La verdad golpeó a Alejandro como un puñetazo en el pecho. Sofía no había mentido sobre la conspiración. Había sido víctima de ella. Sus colegas habían destruido su carrera y su reputación para robar el trabajo de toda su vida, y luego enterraron de manera sistemática las pruebas que la habrían exonerado. Roberto, necesito que consigas todo. Cada documento, cada testimonio, cada prueba que fue ocultada en el caso original, y lo necesito rápido. Alejandro, este tipo de investigación puede tardar meses.
Tiene 48 horas, lo interrumpió Alejandro, con la autoridad de un hombre acostumbrado a mover montañas. El dinero no es problema. Llama todos los favores, contrata a los mejores expertos, pero necesito pruebas de la inocencia de Sofía Rodríguez antes del jueves. Cuando Roberto se fue, Alejandro quedó solo en su penthouse, mirando las luces de la ciudad y enfrentando la magnitud de su error. Había acusado a Sofía de ser un fraude y un peligro para su hijo, cuando en realidad era una doctora brillante cuya carrera había sido destruida por el mismo tipo de ambición corporativa y manipulación que él conocía demasiado bien en su propio mundo empresarial. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía se había ido. El progreso de Mateo se detendría. Y Alejandro había perdido algo valioso que apenas empezaba a comprender. No solo a la terapeuta que había obrado un pequeño milagro con su hijo, sino a la mujer que, sin darse cuenta, se había vuelto esencial para la vida de ambos, de una forma que iba mucho más allá de la medicina. A la mañana siguiente, las preguntas entusiasmadas de Mateo sobre la sesión del sábado con Sofía se sintieron como puñales en el corazón de Alejandro. ¿Cómo explicarle a su hijo de 7 años que la mujer que le había devuelto la esperanza y el progreso había sido alejada por el miedo y los prejuicios de su propio padre? ¿Cómo admitir que su necesidad de controlar y proteger había destruido lo mejor que les había pasado como familia desde la muerte de Clara? Mientras observaba a Mateo practicar los ejercicios que Sofía le había enseñado, manteniendo su mejor control motor incluso en su ausencia, Alejandro tomó una decisión que marcaría el rumbo de sus vidas. Encontraría la verdad, expondría la conspiración que había destruido la carrera de Sofía y, de alguna manera, convencería a la mujer a la que había herido tan profundamente de perdonarlo. Pero primero debía enfrentar la posibilidad de que su acusación y rechazo la hubieran alejado para siempre. De que la segunda oportunidad de sanación y amor que ella había ofrecido se hubiera perdido por su incapacidad de confiar cuando el miedo tomó el control. Para la noche del jueves, Alejandro había montado una auténtica sala de guerra en su área privada de conferencias. Los documentos cubrían cada superficie. Expedientes médicos, transcripciones judiciales, estados financieros y registros telefónicos dibujaban un panorama de corrupción tan sistemática que le quitaba el aliento. Roberto Méndez había trabajado 48 horas seguidas con un equipo de investigadores, contadores forenses y expertos médicos para sacar a la luz la verdad. La doctora Patricia Enríquez, antigua jefa de departamento de Sofía, había orquestado toda la conspiración con precisión quirúrgica. Identificó la investigación revolucionaria de Sofía sobre tratamientos de neuroplasticidad, reconoció su enorme potencial comercial y comenzó, de manera metódica, a robársela. El plan exigía destruir la credibilidad de Sofía por completo, de modo que jamás pudiera impugnar el robo. La paciente que quedó paralizada, Sara Martínez, no había sufrido complicaciones por el tratamiento de Sofía. Le habían administrado un relajante muscular experimental la doctora Enríquez, sin el conocimiento ni el consentimiento de Sofía, un medicamento que interactuó de forma catastrófica con el protocolo terapéutico. Después, la doctora Enríquez falsificó los registros para que pareciera que Sofía había suministrado el fármaco conflictivo. Alejandro, mire esto, dijo Roberto, señalando los estados financieros extendidos sobre la mesa. 3 días después de que le retiraron la licencia a Sofía, Enríquez recibió una subvención de investigación por $12 millones para desarrollar tratamientos innovadores de neuroplasticidad infantil. La propuesta contiene secciones completas del trabajo original de Sofía, palabra por palabra. Alejandro sintió náuseas. Sofía había dicho la verdad sobre la trampa y él había estado demasiado cegado por el miedo para creerle. ¿Y Sara Martínez? ¿Dónde está ahora? Ahí es donde esto se vuelve más interesante. La familia se mudó a Puebla 6 meses después del acuerdo. Logré localizarlos. La madre de Sara aceptó hablar con nosotros.
Lo que contó cambia todo. Roberto reprodujo una grabación en su computadora portátil. La voz de una mujer, cargada de culpa y arrepentimiento, llenó la habitación. Sabíamos que algo no estaba bien en ese caso. La doctora Rodríguez había ayudado a Sara durante meses y ella estaba mejorando. El tratamiento funcionaba. Luego, de repente, empeoró, y la doctora Enríquez dijo que era porque la doctora Rodríguez había cometido un error con la medicación. Pero Sara no dejaba de pedir a la doctora Rodríguez, decía que quería que regresara su verdadera doctora. Los abogados nos convencieron de que la doctora Rodríguez era peligrosa, de que debíamos demandar para proteger a otros niños. Nos prometieron dinero para el cuidado de Sara, pero sobre todo querían que guardáramos silencio y desapareciéramos. Alejandro cerró los ojos, imaginando a Sofía cargando durante 3 años el peso de una acusación falsa, creyendo que había arruinado la vida de una niña cuando en realidad intentaba salvarla. Hay más, continuó Roberto. Encontré al abogado que representó a la doctora Rodríguez en el caso original. Estaba aterrorizado, Alejandro, realmente aterrorizado. Admitió que se ocultaron pruebas, que se intimidó a testigos y que prácticamente lo obligaron a aceptar un acuerdo que le quitó la licencia a Sofía a cambio de evitar cargos penales. Cargos penales completamente fabricados, dijo Alejandro con dureza. Exactamente. La doctora Enríquez tiene conexiones en todo el sistema médico. Ha destruido al menos a otros 3 investigadores prometedores en la última década usando tácticas similares. Sofía solo fue la víctima más brillante. Alejandro se levantó y caminó hacia las ventanas. Las luces de la ciudad le recordaron los ojos de Sofía aquel primer día en la cafetería, llenos de inteligencia y marcados por un dolor que él no supo ver. ¿Dónde está Sofía ahora? Ese es el problema. Ha desaparecido. Renunció a su trabajo en la cafetería, empacó su departamento y no dejó dirección. Mis fuentes creen que planea salir del país, empezar de nuevo en algún lugar donde su reputación no la persiga. La idea de Sofía huyendo, de perderla para siempre por su traición, encendió a Alejandro. Encuéntrela. No me importa el costo ni cuánta gente tenga que contratar. Encuentre a Sofía Rodríguez y tráigala de vuelta. Alejandro, incluso si la encontramos, lograr que vuelva a confiar en usted después de lo ocurrido. Me ocuparé de eso cuando llegue el momento. Ahora debo concentrarme en limpiar su nombre y asegurarme de que quienes destruyeron su vida enfrenten la justicia. Alejandro pasó los siguientes 3 días organizando lo que en privado llamó Operación Redención. Usó cada contacto, cada favor pendiente y cada gramo de influencia acumulada durante años de negocios para desmantelar de manera sistemática la conspiración que había arruinado la carrera de Sofía. Primero, contrató al mejor abogado del país en casos de mala práctica médica para presentar recursos que solicitaran la restitución de la licencia de Sofía con base en las nuevas pruebas. Luego, organizó que la familia de Sara Martínez fuera reubicada cerca de centros especializados de tratamiento, con todos los gastos cubiertos y un fideicomiso establecido para el cuidado continuo de la niña. La parte más satisfactoria fue preparar la caída de la doctora Patricia Enríquez. El equipo de Alejandro presentó pruebas del robo de investigación y del fraude médico ante el Consejo Médico Nacional, la Fiscalía Federal especializada en delitos financieros y 3 revistas médicas que habían publicado el trabajo robado. Para la tarde del viernes, Enríquez ya había sido arrestada, su licencia médica suspendida y los fondos de investigación robados congelados mientras avanzaba la investigación. Pero nada de eso importaba si Alejandro no lograba encontrar a Sofía y convencerla de perdonarlo. El giro decisivo llegó el sábado por la mañana. Roberto llamó al amanecer con una noticia que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Ya la encontré. Está en un pueblo pequeño llamado Valle Escondido, a unas 2 horas al norte de aquí.
Se está quedando en una posada. Al parecer, está tratando de decidir si acepta una oferta de trabajo de una clínica en Guadalajara. Alejandro estaba en su auto 10 minutos después, manejando a través de la oscuridad de la madrugada rumbo a un encuentro que definiría el resto de su vida. Había preparado discursos, practicado disculpas, ensayado explicaciones con las pruebas que demostraban su inocencia. Pero al entrar al estacionamiento de la posada Los Cedros, todo se desmoronó en una sola verdad desesperada. Amaba a Sofía Rodríguez y casi los había destruido a ambos por no haber confiado en ese amor cuando más importaba. Sofía estaba sentada en el columpio del porche, envuelta en un suéter color crema y sosteniendo una taza de café. Se veía más frágil de lo que él recordaba, como si el peso de 3 años de falsas acusaciones finalmente hubiera quebrado algo esencial dentro de ella. Cuando lo vio acercarse, su expresión no cambió. No hubo sorpresa ni enojo, solo un cansancio resignado que le partió el alma a Alejandro. ¿Cómo me encontraste?, preguntó en voz baja. Tengo buenos investigadores, respondió Alejandro, sentándose en los escalones del porche, de frente a ella. Sofía, necesito que sepas que ahora conozco la verdad. Sobre la doctora Enríquez, sobre lo que realmente pasó con Sara Martínez, sobre cómo te tendieron una trampa para que cargaras con la culpa de la ambición y negligencia de otros. La taza de Sofía tembló ligeramente entre sus manos. Ya no importa. El daño ya está hecho. Sí importa. Enríquez fue arrestada. El Consejo Médico está revisando tu caso para restituirte la licencia por completo. La familia de Sara Martínez quiere verte para pedirte perdón por su papel en el encubrimiento. Tu investigación está siendo acreditada a tu nombre, no al de quienes la robaron. Por primera vez desde que él había llegado, Sofía mostró emoción. Un destello de esperanza que rápidamente intentó contener. Incluso si todo eso es cierto, no cambia lo que me dijiste. Qué rápido creíste que yo era un peligro para Mateo. Qué fácil tiraste a la basura lo que estábamos construyendo juntos. Alejandro sintió esas palabras como un golpe físico. Tienes razón. Te fallé cuando más necesitabas confianza. Dejé que el miedo aplastara todo lo que sabía de tu carácter, tu integridad, tu amor por Mateo. No te pido que lo olvides ni que finjas que no pasó. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?, preguntó Sofía. Alejandro sostuvo su mirada, viendo más allá del dolor a la mujer que había obrado milagros en la vida de su hijo y en la suya. Te pido la oportunidad de demostrarte que puedo ser digno de tu confianza. Te pido que vuelvas a casa y me ayudes a criar a Mateo en un mundo donde personas brillantes y buenas como tú sean protegidas y valoradas, no destruidas por sistemas corruptos. Sofía guardó silencio durante largo rato, observando cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Mateo debe estarse preguntando qué pasó con sus sesiones. Pregunta por ti todos los días. Ha estado practicando los ejercicios que le enseñaste, manteniendo su progreso incluso sin ti. Alejandro hizo una pausa y decidió arriesgarse a la honestidad total. Pero no es solo Mateo quien te necesita, Sofía. Yo te necesito. No como la terapeuta de Mateo ni como la doctora Rodríguez, la investigadora brillante. Te necesito a ti, a la mujer que me reta a ser mejor, que ve más allá de mi dinero y mi poder al hombre que quiero llegar a ser. Sofía dejó la taza de café y lo miró directamente por primera vez desde que él había llegado. Alejandro, ¿qué estás diciendo realmente? Te estoy diciendo que te amo, respondió él con sencillez. Me enamoré de ti en la cafetería Lupita cuando hiciste reír a Mateo mientras lo ayudabas con sus galletas. Me enamoré más al verte trabajar con él, al ver tu pasión y tu talento en cada gesto. Y supe cuánto te amaba cuando pensé que te había perdido para siempre por mi propio miedo y torpeza. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas,
pero ahora sonreía, una sonrisa auténtica, la primera desde que todo se había roto. «Sabes que esto suena a una locura, ¿verdad?», dijo con suavidad. Un empresario poderoso y una doctora desacreditada convertida en mesera. Las revistas van a hacer fiesta. Alejandro sonrió, sintiéndose más ligero que en días. Que hablen. Además, controlo a varios medios. Pero Sofía, si vamos a hacer esto, yo tengo una condición. ¿Ahora tú tienes condiciones?, preguntó ella con un dejo de su antiguo tono juguetón. Quiero que seas la doctora de Mateo, no solo su terapeuta. Quiero que tengas tu propio laboratorio de investigación, tu propio equipo, los recursos para continuar el trabajo que te robaron. Quiero que el mundo entero sepa que la doctora Sofía Rodríguez es la mujer brillante que no solo sanó a mi hijo, sino que también logró sanar a su padre roto. Sofía se levantó del columpio y caminó hacia Alejandro, tomando su rostro entre sus manos con la misma precisión y ternura con la que guiaba a Mateo en sus ejercicios. «Suena a un muy buen trato, señor Salinas», dijo con una voz llena del amor y la confianza que casi se habían perdido para siempre. «Pero yo también tengo una condición». «Lo que quieras». «La próxima vez que alguien intente convencerte de que soy peligrosa o indigna de confianza, vienes primero conmigo. Me preguntas la verdad antes de sacar conclusiones. ¿Puedes prometerme eso?». Alejandro cubrió sus manos con las suyas, mirando a los ojos a la mujer que se había convertido en su segunda oportunidad en todo lo que importaba. «Lo prometo». «Y Sofía, no habrá una próxima vez. A partir de ahora, cuando el mundo entero esté en tu contra, yo estaré a tu lado, peleando por nosotros». Cuando Sofía lo besó con ternura en el pórtico de aquella posada de un pequeño pueblo, Alejandro finalmente comprendió que había estado buscando durante toda su vida adulta. No solo éxito, ni seguridad, ni siquiera amor, sino compañerismo. Alguien que lo desafiara, confiara en él y construyera algo hermoso juntos, a partir de las cenizas de sus dolores pasados. Aún tenían mucho por hacer. Mateo los estaba esperando, y la carrera de Sofía necesitaba ser restaurada por completo. Pero por ese momento, sosteniendo a la mujer que amaba bajo la luz dorada de un nuevo amanecer, Alejandro Salinas sintió por fin que había llegado a casa. 6 meses después, Alejandro se encontraba en el salón principal del Gran Hotel Metropolitano, observando a Sofía moverse entre los invitados durante la celebración oficial de su restitución profesional. Con la misma gracia natural que antes mostraba sirviendo café en la cafetería Lupita. La comunidad médica se había reunido para darle la bienvenida oficial a la doctora Sofía Rodríguez, cuya investigación revolucionaria ya estaba siendo implementada en hospitales pediátricos de todo el país. «Es extraordinaria», comentó el doctor Hernández, apareciendo junto a Alejandro con 2 copas de champaña. «Llevo 30 años ejerciendo la medicina y nunca he visto a alguien imponer respeto de la manera en que ella lo hace. Cuesta creer que hace apenas 6 meses ocultaba su identidad en una cafetería». Alejandro tomó la copa, pero no apartó la mirada de Sofía, que conversaba con un grupo de neurólogos sobre sus protocolos más recientes. «No se estaba ocultando», respondió con calma. «Se estaba protegiendo de personas que la habrían destruido otra vez si la encontraban. Y ahora tiene a alguien que la protege mientras cambia el mundo», añadió con satisfacción. «Además, está a punto de convertirse en unas Salinas, y eso también trae su propia armadura». El doctor Hernández soltó una leve risa. «A propósito, ¿ya le contaste sobre los últimos informes de progreso de Mateo? Su mejoría está siendo documentada para publicarse en 3 revistas médicas distintas». Alejandro sonrió, recordando la emoción de su hijo esa mañana cuando Sofía le mostró sus resultados más recientes. Mateo ahora se encontraba dentro de rangos normales en control motor fino, coordinación general e integración bilateral. Las muletas habían quedado atrás hacía 2 meses,
reemplazadas por una seguridad que transformó por completo la forma en que el niño se movía por el mundo. Ella lo sabe, respondió Alejandro. Lo que no sabe es lo que he planeado para esta noche. Al otro lado del salón, Sofía cruzó su mirada con la de él y sonrió, esa misma sonrisa cálida y cómplice que lo había cautivado por primera vez en aquella cafetería modesta. Se despidió de su grupo y caminó hacia él entre los invitados. ¿Te estás escondiendo de tu propia celebración?, preguntó, tomando su mano con naturalidad. No me estoy escondiendo, respondió Alejandro. Estoy planeando algo. Y la condujo hacia el jardín en la azotea del hotel. Hay algo que quiero mostrarte. La terraza había sido transformada en un pequeño paraíso privado, con luces colgantes brillando entre flores cuidadosamente dispuestas y una sola mesa preparada para 2. O más bien, para 3. Mateo ya los estaba esperando, vestido con su mejor traje y sonriendo con una emoción imposible de contener. «¡Sorpresa!», exclamó el niño. «Papá dijo que yo podía ayudar con la cena especial». Sofía miró de Mateo a Alejandro, percibiendo que algo importante estaba por suceder. «¿Qué es todo esto?». Alejandro la guió hasta la mesa, donde 3 lugares confirmaban que aquello era un momento familiar. «Mateo y yo queríamos celebrar tu restitución lejos del ruido, solo nosotros 3». Al sentarse, Mateo casi no podía contenerse. «Sofía, ¿adivina qué? Papá dice que ahora sí vas a ser mi mamá de verdad, no solo mi doctora». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa, buscando explicación en Alejandro. Él tomó su mano por encima de la mesa, trazando círculos suaves con el pulgar en su palma. «Sé que hemos hablado de casarnos», comenzó con cuidado, «pero me di cuenta de que había algo de lo que nunca hablamos como debíamos. Mateo lleva tiempo preguntando cuándo vas a ser oficialmente su mamá, y entendí que había estado pensando en esto de la forma equivocada». La voz de Sofía tembló de emoción. «¿A qué te refieres?». «He estado planeando una propuesta tradicional, pensando en discursos perfectos y escenarios románticos. Pero nuestra historia nunca fue tradicional, Sofía. Comenzó en una cafetería, con un niño que necesitaba ayuda y una mujer lo suficientemente valiente para dársela, a pesar de su propio dolor. Creció entre confianza, traición y perdón. No es un cuento de hadas. Es algo mejor. Es real». Alejandro se levantó de la silla y se arrodilló junto a Sofía. Pero en lugar de sacar un anillo, hizo una seña a Mateo, que corrió a unirse a ellos. «Sofía Rodríguez», continuó Alejandro, «¿te casarías con nosotros? No solo conmigo, sino con nuestra familia. Serías la mamá de Mateo y mi esposa, la compañera que quiero a mi lado en cada reto y cada triunfo que nos depare la vida». Mateo sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo con una seriedad solemne. «Lo escogimos juntos», anunció orgulloso. «Papá dijo que tenía que ser perfecto para la mamá perfecta». Sofía abrió la cajita y vio un diamante corte esmeralda rodeado de pequeñas esmeraldas que combinaban exactamente con el color de sus ojos. Pero no fue la belleza del anillo lo que la hizo llorar. Fue el momento en que Mateo la abrazó con fuerza alrededor del cuello y le susurró: «Por favor di que sí, Sofía. Ya le dije a todos en la escuela que eres mi mamá». «Sí», respondió Sofía entre lágrimas. «Sí a casarme contigo. Sí a ser la mamá de Mateo. Sí a esta familia hermosa, complicada y perfecta que, sin saber cómo, hemos construido juntos». Mientras Alejandro deslizaba el anillo en el dedo de Sofía, Mateo aplaudía y gritaba de alegría con esa felicidad pura que había faltado en sus vidas antes de que Sofía entrara en aquella cafetería 6 meses atrás. «Hay una cosa más», dijo Alejandro, sacando de su saco un documento con aspecto oficial. «He creado la Fundación Rodríguez para la investigación pediátrica, con un fondo inicial de $50 millones.
Tendrás total autonomía para desarrollar la investigación que consideres más importante, con recursos para contratar al mejor equipo del mundo. Sofía miró el documento, luego a Alejandro y después a Mateo, que seguía abrazándola con la intensidad de un niño que por fin había encontrado la pieza que le faltaba. Alejandro, es demasiado. La fundación, el laboratorio, todo esto. No es suficiente, la interrumpió Alejandro con suavidad. Sofía, tú salvaste la vida de mi hijo y me devolviste la fe en el amor y en el compañerismo. Esta fundación es solo el comienzo de todo lo que quiero construir contigo. Vamos a cambiar la forma en que el mundo trata a niños como Mateo, la forma en que apoya a investigadores brillantes como tú y la manera en que protege a quienes se atreven a innovar y a sanar. En lugar de pensar solo en el dinero. Más tarde esa noche, después de haber acostado a Mateo con cuentos sobre la boda que se acercaba y la promesa de que nada cambiaría, salvo que Sofía sería oficialmente su mamá, Alejandro y Sofía se quedaron en el balcón del penthouse, mirando las luces de la Ciudad de México que los había unido. ¿Alguna vez piensas en ese primer día en la cafetería Lupita?, preguntó Sofía, mientras su anillo de compromiso brillaba con la luz de la ciudad. Todos los días, respondió Alejandro, rodeándola por detrás con sus brazos. Yo era arrogante, estaba convencido de que podía controlarlo todo con dinero e influencia. Nunca imaginé que una mesera con habilidades misteriosas y un corazón protegido me enseñaría cómo se ve el verdadero poder. Sofía se recargó en su pecho, en paz con su pasado y emocionada por el futuro. Y yo nunca imaginé que un empresario exigente y desconfiado se convertiría en el hombre que lucharía para limpiar mi nombre y devolverme mi carrera y mi confianza. Somos una pareja peculiar, murmuró Alejandro contra su cabello. La doctora desacreditada y el empresario obsesionado con el trabajo, unidos por un niño que nos necesitaba a ambos para estar completos. Hablando de Mateo, dijo Sofía con una sonrisa traviesa. Ha estado preguntando cuándo va a tener un hermanito o una hermanita. Al parecer, cree que tener una mamá doctora y un papá dueño de hospitales significa que podemos hacer bebés perfectos. Alejandro soltó una carcajada llena de felicidad y posibilidades. Ese niño ya ha escuchado suficiente terminología médica para toda una vida. Pero Sofía, cuando estés lista, cuando estemos listos como familia, no se me ocurre nada que me haga más feliz que verte traer una nueva vida a este mundo que estamos construyendo juntos. 6 meses después de eso, la doctora Sofía Salinas se encontraba en el laboratorio de la Fundación Rodríguez, con una mano sobre su vientre ya visible. Observando a Mateo ayudar a su asistente de investigación a organizar los datos del último ensayo clínico. Sus protocolos de tratamiento ya se utilizaban en 47 hospitales de todo el mundo, ayudando a cientos de niños a lograr una movilidad e independencia que sus padres jamás habían imaginado posible. Alejandro apareció en la puerta del laboratorio, aún con el traje de una junta directiva, pero con la corbata floja y las mangas arremangadas. La imagen de un hombre que había aprendido a equilibrar el éxito profesional con la felicidad personal. ¿Cómo están mis 3 personas favoritas hoy?, preguntó, besando la mejilla de Sofía y despeinando a Mateo con el mismo cariño. Mateo me ha estado ayudando a calcular las tasas de éxito, respondió Sofía, buscando automáticamente la mano de Alejandro mientras observaban a su hijo. Brillante, seguro de sí mismo y caminando sin ningún tipo de apoyo, explicaba análisis estadístico con el entusiasmo de quien había heredado la inteligencia y la determinación de ambos padres. Y mi hermanita está practicando sus pataditas de fútbol, anunció Mateo, colocando su mano pequeña sobre el vientre de Sofía con la reverencia tierna de un hermano mayor ya profundamente enamorado. Alejandro se arrodilló junto a su familia, uniendo su mano a la de Mateo sobre el vientre de Sofía, maravillándose con la vida que crecía ahí, una vida que representaba no solo su unión biológica, sino todo lo que habían superado para construir esa alianza extraordinaria.
Vamos a tener que ampliar el laboratorio, dijo Sofía con fingida seriedad. Entre la ayuda de Mateo en la investigación y las futuras contribuciones de esta pequeña a la medicina pediátrica, vamos a necesitar más espacio. Hecho. Lo que necesites, respondió Alejandro. Y Sofía supo que lo decía con la misma convicción absoluta con la que había luchado para limpiar su nombre, con la que le había propuesto matrimonio a toda su familia y con la que había estado a su lado en cada desafío y cada triunfo desde aquel día en la cafetería Lupita. Al mirar a su esposo, a su hijo y la fundación que habían construido juntos, la doctora Sofía Salinas comprendió que los milagros no eran solo avances médicos o recuperaciones inesperadas. A veces, los milagros eran simplemente un amor que se negaba a rendirse, una confianza que sobrevivía a la traición y segundas oportunidades que transformaban no solo a las personas, sino a familias enteras, comunidades y, con el tiempo, al mundo. Afuera de las ventanas del laboratorio, la ciudad se extendía ante ellos como una promesa. Un lugar donde una mesera podía volver a ser una doctora respetada, donde un empresario reservado podía aprender a confiar por completo. Donde la necesidad de sanar de un niño había unido dos corazones heridos para volverlos completos. El toque milagroso que había iniciado todo seguía vivo. No solo en las manos sanadoras de Sofía, sino en cada vida que su amor había transformado, en cada reto que habían superado juntos y en cada esperanza que guardaban para el futuro. Y así, continuarían construyendo, un acto de valentía y compasión a la vez.